Seguido, al mensaje anterior, la fe verdadera solo cree en la palabra de Dios. Hermanos, esta es la prueba de la fe. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es la que solo cree en la palabra de Dios. Y no en la experiencia propia, ni en los sentimientos, ni en las condiciones adversas. Solo la palabra de Dios es verdadera. Si las circunstancias y la experiencia concuerdan con la palabra de Dios, le damos gracias y lo alabamos. Pero si no, de todos modos solamente la palabra de Dios permanece. Todo lo que contradiga la palabra de Dios es falso. Satanás puede aseverar, dices haber vencido, pero observa, y verás que sigues siendo igual de corrupto que antes. ¿Qué te hace decir que has vencido? Usted puede decirle a Satanás, es cierto que todavía soy el mismo, nunca podré cambiar, pero Dios dice que Cristo es mi santidad, mi vida y mi victoria. Satanás le dirá que usted sigue siendo corrupto, débil e impuro, pero la palabra de Dios es verdadera. Las palabras de Satanás son mentira. Solo la palabra de Dios es veraz. Aprendí una lección. En Shefo, un día la señorita Fischbacher y yo estábamos orando a Dios, pidiendo dones específicos. Yo oraba pidiendo fe, y ella oraba pidiendo el don de sanar. Después de orar por 15 minutos, ambos recibimos los dones. En la noche fuimos a la reunión y la hermana me dijo que una hermana que vivía en la planta baja del salón de reunión estaba perdiendo la razón. Dicha hermana solía tener ataques 1 o 2 veces al mes, pero últimamente los ataques se habían vuelto más frecuentes. Después de la reunión, a las 10:30 de la noche, regresé a casa. En el camino, me puse a pensar qué sucedería si la hermana tuviera otro ataque en ese momento estando sola. Después de despedirme de los hermanos, me vino a la mente 1 Pedro 1:7, la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Dije para mis adentros, que así sea. Si la fe tiene que ser probada, que lo sea. Al día siguiente invité a la señorita Fischbacher a que me acompañara a visitar a la hermana enferma. Por supuesto, habría podido ir solo, pero la señorita Fischbacher acababa de recibir el don de sanidad y yo el don de fe. ¿Por qué no aplicarlos en esta situación? Cuando invité a la señorita Fischbacher, ella se mostró un poco indecisa, y dijo que primero oraría. Después de orar, decidió acompañarme. Al llegar nos enteramos de que la paciente acababa de quedarse dormida. El hermano Shi, que era médico, dijo que debíamos esperar hasta que despertara. Nos dijo que humanamente no había nada que se pudiera hacer. El barco de la señorita Fischbacher salía a las 11:30 de la mañana. Estuvimos esperando hasta las 10:50. Cuando nos dejaron entrar, yo le dije unas pocas palabras a la hermana enferma. Tenía los pelos de punta como una persona que ha perdido la razón. Pero damos gracias y alabanzas al Señor. Oré por 1 o 2 minutos y el Señor me dio la fe. Me sentí fortalecido en fe, y comencé a alabar al Señor. Luego 2 hermanos y una hermana hicieron una corta oración, pero no estaban en el fluir del Espíritu tanto como nosotros. Luego, como ya era hora, tuve que llevar a la señorita Fischbacher a su barco. Cuando regresé del puerto, la hermana estaba otra vez llorando, riéndose y dando gritos, y a los pocos minutos se desmayó. Nadie pudo hacer nada. Supe en ese momento que su fe estaba siendo probada. El médico me llevó aparte y me dijo, hermano, ore por ella ahora mismo. Como doctor, no puedo hacer nada por ella. Le dije que no había necesidad de orar. Me reí y dije, Satanás, puedes intentarlo de nuevo. Puedes intentar todo lo que quieras. La hermana estaba fuera de sí, y yo también actuaba como si estuviera loco. Ella gritaba dentro de la casa, y yo gritaba afuera. Ella continuó así hasta las 3:30, y yo seguía haciendo lo mismo hasta esa misma hora. Al final, me vino la fe. A las 4 de la tarde yo tenía que ir a una reunión. Le dije al doctor Shi que no la molestara ni tratara de hacer nada, que solo debía dejar que Satanás hiciera todo lo que pudiera. Cuando Dios dice algo, ya está hecho. Él nunca juega bromas con nosotros. En la noche, el doctor Shi vino y me dijo que la hermana se estaba recuperando. A la mañana siguiente me dijo que ya estaba normal. Yo sabía que tendría otras recaídas porque la fe de algunos hermanos todavía necesitaba ser probada. La hermana enferma se ponía bien como por 1 hora, y muy bien, no más de media hora. En la tarde tuvo otra recaída, y el doctor Shi vino a preguntarme qué debía hacer. Me arrodillé para orar pero no recibí ninguna palabra. Parecía como si mi fe no pudiera levantarse. En ese momento, Satanás vino inmediatamente y me dijo, trata de reírte una vez más. Ayer te reías tanto, ¿por qué no tratas de reírte otra vez? Parecía que la fe me hubiera abandonado. Satanás estaba a mi lado diciendo, te podías reír ayer y ahora estás tan frío. Pero doy gracias al Señor y lo alabo. Una voz dentro de mí dijo, tu sentimiento puede haber cambiado. Ayer te podías reír y ahora estás frío, pero yo no he cambiado. Respondí, sí, el Señor no ha cambiado, e inmediatamente comencé a darle gracias al Señor y alabarlo diciendo, Señor, tú no has cambiado. El día anterior había creído en la palabra de Dios. Mi risa no había hecho que Dios fuera más confiable.
como tampoco mi frialdad, ni mi ausencia de risa lo hacían menos confiable. Así que solo alabé al Señor y dejé de orar. Esa noche el doctor Sigi me dijo que la hermana se había recuperado totalmente en cuanto a sus síntomas físicos. Al día siguiente, recobró la calma. Aleluya. La palabra de Dios es confiable. Esta es la prueba de la fe. Hermanos, siempre queremos ver resultados inmediatamente después que creemos. Queremos tener la experiencia tan pronto creemos. Pero hermanos, ¿no puede nuestra fe en Dios durar por 3 días o 3 meses? Si no podemos permanecer en la fe por 3 días o 3 meses, ¿dónde está nuestra fe? Ya dije antes y lo diré una vez más, el que creyere, no se apresure. Isaías 28:16. Un día el Señor le dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado. De repente vino una tormenta, y las olas golpeaban contra la barca. La barca estaba por anegarse. El Señor Jesús estaba en la popa de la barca durmiendo sobre un cabezal. Cuando los discípulos lo despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? El Señor, despertándose, reprendió al viento y al mar. ¿Qué dijo después de esto? Marcos 4:40 dice: como no tenéis fe. Y Mateo 8:26 dice: hombres de poca fe. Muchas oraciones desesperadas no son otra cosa que una señal de incredulidad. Si hay fe, uno puede estar firme. El Señor nos ha pedido que pasemos al otro lado. Él no nos dijo que fuéramos al fondo del mar. Él dio una orden y no importa si el viento arrecia o las olas se levantan y cubren la barca. Si no hay fe, saldremos corriendo tan pronto venga la prueba. Pero si hay fe, podremos permanecer firmes cuando venga la prueba. Una fe pequeña escapará cuando vea venir las pruebas, pero una fe grande permanecerá firme ante ellas.